Yo le voy a decir que no va a pasar con este dinero. No se van a hacer escuelas, no va a haber mejores maestros, no va a haber mejor capacitación. Ayer, francamente, de terror, el análisis, no por el análisis, sino por lo que revela el análisis del Centro de Estudios Espinosa e Iglesias. Tengo en la línea a su director ejecutivo, él es Roberto Vélez, porque, a ver, así más clarito ni el agua. México enfrenta la crisis educativa más grande de su historia. Roberto, gracias por tomarme la llamada. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, Luis. Muchos saludos a ti y a tu audiencia. Oye, me impactó mucho del estudio. Cito esto: un país donde nuestras circunstancias de origen serán aún más determinantes de nuestros resultados de vida y en el que la movilidad social ascendente se convertirá en una posibilidad casi inexistente. ¿Qué cosa? ¿Qué están viendo? Bueno, mira, tú sabes que en el CEI llevamos muchos años trabajando este tema de movilidad social y esto último que citas, pues es justamente la pregunta básica que nos hacemos. Si las circunstancias de origen de las personas, es decir, el entorno en el que nacen, las posibilidades en términos de recursos económicos privados de su hogar, de origen, son los determinantes de lo que pueden lograr hacer en la vida, o si existe un entorno, digamos, un estado mexicano tal que independientemente de eso, pues tú la puedas hacer, ¿no? Y una cosa que nosotros hemos encontrado a lo largo de los años es que, pues, en México, en particular en los extremos de la escalera social, pues esa permeabilidad social o movilidad social, pues es bastante limitada. Es decir, sí importa dónde naces, para que puedas avanzar en la vida, ¿no? Y esto no es nada más una percepción, sino que es una comparación internacional y pues no nos deja bien parados. Y entonces cuando viene la pandemia, no termina, se van los niños a tomar clases a casa, y la preocupación que nos surge en el centro es pues de qué tamaño es el posible costo de eso y qué implicación tiene eso en el futuro de estas niñas y de estos niños, ¿no? Entonces hicimos un artículo de investigación con Luis Ángel Monroy Gómez Franco y con Luis Felipe López Calva y un servidor, para hacer una estimación. Había estimaciones del choque de corto plazo en términos de pérdida de aprendizaje en los estudiantes, pero nosotros incorporamos una cosa más, que estás en casa tomando clases, eso pues no es un sustituto de la clase presencial, y entonces pues tienen que entrar tus padres, ¿no? Con sus propios recursos, tanto económicos como educativos, para paliar el problema. Eso por un lado, ¿no? Pero cuando regresas a la escuela, la pregunta es ¿qué tan atrás te quedaste, no? Y Claro. si la respuesta es te quedaste muy atrás, entonces ¿qué posibilidades tienes de reengancharte, Claro. ¿no? Como estudiante. Y entonces ahí otra vez el problema de desigualdad que tenemos en términos de recursos económicos educativos entre los hogares en México vuelve a marcar una gran diferencia. Y entonces lo que pudiera ser un costo de corto plazo, en realidad se sigue acumulando en el tiempo por todos estos desenganches que vamos a estar teniendo, ¿no? Dime, el mundo, obviamente lo vemos, ha cambiado. Hoy día los datos están ahí muy, muy presentes. No sé si realmente, como dicen algunos filósofos, estamos entrando a los temas de infocracia, a los cambios radicales en torno a la sociedad del conocimiento. Y cuando tenemos jóvenes que no te pueden comprender un texto, que no saben una tabla de multiplicar, no solamente por el tema de la memorización y bueno, la polémica que hubo ahí, sino que no pueden comprender un problema simple desde el punto de vista matemático, pues vamos a tener, creo, no lo sé, y por esto le pregunto, una sociedad muy, muy frustrada, jóvenes que se van quedando, que se van rezagando. Creo que la educación está necesitada de cambiar, pero no de esta manera, o sea, no con un rezago de este tamaño. ¿Qué ven en el futuro, Roberto? Pues mire, en realidad es un tema polarizante, ¿no? Porque así como tú hablas de este mundo cambiante donde la tecnología tiene un gran avance, cuando esa tecnología puede ser aprovechada, pues estás pues del otro lado, ¿no? El tema es si no tienes las condiciones básicas de aprendizaje para poder hacer uso de todos esos avances que hay a nivel del mundo, ¿no?
Entonces, no únicamente tienes una población que se va quedando atrás, que además no es minoritaria, sino que es una proporción muy importante de la población, sino que además se va no solo quedando atrás, sino quedándose cada vez más lejos de la población que sí puede ir avanzando, ¿no? Entonces eso te genera una condición de polarización, rompe con la cohesión social, ¿no? Pero digamos, en el caso particular de la población que se nos puede estar quedando atrás, imagínate, me te lo voy a poner así, imagínate que no dejamos de otorgar diplomas, es decir, tuvimos este choque, pero no importa, tú les das el diploma a tercera secundaria, tercera prepa y hasta donde lleguen, ¿no? Los que llegan, porque muchos están saliendo. La pregunta ahí es, ¿el mercado laboral les va a asignar el mismo valor a esos diplomas, el valor que le asignaba a los diplomas antes de este choque, sabiendo que está pasando lo que está pasando? Es decir, los empleadores no es que tampoco se lo vayan a estar imaginando, lo van a estar viendo en el momento del trabajo de su personal y cómo esa productividad está siendo afectada, ¿no? Entonces, eso eventualmente donde te afecta, pues es en donde más duele, ¿no? Claro. El salario. Ahora, dime algo, y esto también ha cambiado y ha cambiado en el mundo, de hecho en países en donde tienen una mejor educación. El asunto es que creo que todos tendríamos que tener una educación básica relativamente de cierto nivel. Sin embargo, es cierto que el paradigma de voy, estudio, hago una carrera, tengo una maestría, tengo un doctorado y me pagan más, ya no es muy válido, no solamente en México, en el mundo, ¿no? Ha habido un cambio radical debido a muchas cuestiones en el mismo mercado laboral, en donde se valora pues más otro tipo de aptitudes para una movilidad social. O sea, entender la educación directamente apegada a la movilidad social, qué tan válido sigue siendo y qué tan válido seguirá siendo en el futuro. La educación tradicional, insisto, voy, estudio, me hago abogado, me hago doctor, hago una especialidad, etcétera, y al final tengo que ganar más dinero. Hoy parece que ya no es así, o no en muchos casos. O sea, mira, te lo voy a poner así, digamos, pensada la educación de manera convencional, nosotros lo que observamos en términos del análisis de movilidad social en México es, tú tienes avances absolutos importantes en términos de formación educativa, pero estos no necesariamente se corresponden con un avance similar en el mercado laboral. Es decir, hay cuellos de botella, ¿no? Y en parte tiene que ver con lo que tú has mencionado. Pero independientemente de eso, cada nivel educativo, subsecuentemente, tiene en promedio un mayor nivel salarial. Lo que conocemos como los retornos a la educación, es decir, donde empieza a pagar de manera diferenciada el mercado laboral por el nivel educativo que alcanzas, de todos modos sigue estando arriba. Es decir, como decimos, donde se quiebra la curva, donde se inclina más el pago salarial por tu nivel educativo, es conforme vas estando más arriba en el escalafón educativo, ¿no? Entonces, digamos, lo que tú mencionas es cierto, pero también es cierto que la educación, como la pensábamos antes, ha estado cambiando, ¿no? Y va a seguir cambiando para ir incorporando todos esos elementos que tú estás mencionando. Ahora, eso no quita que los diplomas como tales son señales de mercado que van a hacer la diferencia. Interesante. ¿De acuerdo? Claro, muy interesante ahí el asunto y el enfoque, pero entremos también a este punto de realidad, Roberto, porque pues vemos, a ver, tenemos este tema y cómo viene el futuro y las universidades cómo van a ser y hay muchas cosas y están pasando en el mundo. Y en México estamos a nada de poner, y no lo quiero politizar, pero estamos a nada de poner lo más probable a una activista. Por cierto, activistas de izquierda, no sabemos quién, pero los perfiles que se mueven pues son más o menos iguales, a una activista política de izquierda al frente de la Secretaría de Educación Pública, después de que la secretaria que se va a buscar una gubernatura en el Estado de México, Delfina Gómez, pues deja un subejercicio, brutal en su gestión y vemos una crisis. O sea, cómo se está, insisto, sin que se politice necesariamente, pero cómo lo estamos viendo como gobierno. O sea, nomás estamos enfrentando la crisis educativa más grande en la historia del país y no sé si tengamos a los mejores perfiles al frente para enfrentarla. Digo, ustedes en los medios saben mejor que yo cómo se están moviendo los pasillos y finalmente quién va a quedar. La verdad ya ni tengo idea porque hay tanto vaivén que
no los tengo claro. No, nosotros tampoco. La neta, no, tampoco. Pero digamos, más allá de eso, de hecho nosotros este documento, como te decía, es un documento que hicimos el año pasado en el marco del regreso a clases presenciales, ¿no? Y entonces ahora reiteramos el llamado en el sentido de requerimos un diagnóstico integral porque pues el problema está ahí y no se va a ir, ¿no? Entonces, mi respuesta sería, independientemente de quién llegue, el problema no se va a ir. ¿Qué requiere el país? No requiere liderazgos personales únicamente, siempre se requiere de liderazgos personales, ¿no? Pero no únicamente de eso. Requiere de cuadros en las oficinas gubernamentales que estén capacitados. Yo creo que existen, el tema ahí es que tiene que haber una buena combinación entre el liderazgo de quien encabeza una dependencia, de quien encabeza un sistema, y que le dé el espacio a estos cuadros profesionales para que hagan su trabajo de diagnóstico, para que con base en el diagnóstico podamos establecer una estrategia que si no instrumentamos, entonces vamos a lamentarlo mucho en los próximos años por lo que te estoy comentando desde un principio, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ante un cambio al frente de una secretaría como el BASEP? Pues te voy a decir la parte positiva, digamos, siempre se abre una nueva posibilidad, una nueva oportunidad para que quien llegue, voltee a ver el problema, no únicamente lo identifique, sino que lo reconozca, y no solamente lo reconozca, sino que se ocupe en términos de su esfuerzo, liderando la Secretaría, junto con su equipo en la Secretaría, para empezar a resolver el problema. Entonces, en ese sentido, como te lo he dicho en la entrevista, nosotros estamos volviendo a hacer un llamado en ese mismo sentido. Mil gracias, Roberto Vélez, de el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Estamos al habla, si nos permites, y quien tenga curiosidad puede consultar este estudio, este análisis en la página del centro, ¿no? Así es, en www.sei, que es de casa .org.mx, o en redes sociales del SEI, también ahí nos encuentra.